Tiniano ha hecho una interesante intervención en el sitio Cerro Suero, que es un sitio muy interesante, muy importante de la margen derecha del río, que es donde se están concentrando en realidad la mayor parte de los monumentos o los asentamientos más amplios. Uno por lo general se concentra en Incahuasi y Laguana, de Lunahuana porque es el más importante sitio inca en la zona, pero los asentamientos del intermedio tardío más densos suelen concentrarse justamente en la margen derecha, justamente hasta la altura de Suero. De Suero para abajo ya empiezan a desaparecer un poco, a menguar, aparece evidencia, pero un poco más escueta, con asentamientos un poco más pequeños. Está también la intervención de Alejandro Chu en Incahuasi para la puesta en valor, para investigar. También hay que destacar muchas más investigaciones que han habido en el Valle, con el propio Fabio Ramírez, que ha ayudado mucho también en el proyecto, que ha participado en los proyectos. Peter Van Dalen también ha intervenido en el Valle. Carlos Napam también ha hecho interesantes publicaciones respecto a estudios relevantes o referentes a la sacralidad de las montañas en el valle, ¿no? Identificar un poco esto. El valle, como pueden ver y pueden intuir y ya saber la mayoría de ustedes, es un valle muy relevante. Tiene la ventaja que también está cerca de Lima y lo que permite justamente hacer intervenciones que no demanden una logística muy compleja en términos de movilizarse demasiado con los equipos. Se puede hacer relativamente fácil, eso nos ha ayudado un poco, salvando también el hecho que la economía no siempre permite movilizarse con muchos equipos a largas distancias. Ayuda bastante, pero el valle de por sí sí concentra una interesante cantidad de evidencia arqueológica que nos apunta a un valle que tenía una muy grande relevancia económica. No se descarta también, obviamente, las relevancias políticas, religiosas, etcétera. Sin embargo, lo que destaca mucho en el valle es parte de esa abundancia de asentamientos relativos a la producción agrícola para el almacenamiento y evidentemente la distribución de estos productos, ¿no? Nosotros hemos intervenido en el Valle directamente en diferentes campañas y se han intervenido sitios específicos para estudios y también en muchas prospecciones generales del Valle. Sobre todo la última que tratamos de actualizar en el año 2019, un poco la información. Como ya habrán intuido también los que trabajan en el Valle es un poco complejo en realidad en la accesibilidad. Si bien cierto no es muy complejo, se trata de un callejón cerrado, que está de manera este-oeste, no tiene demasiadas tributarios activos, son quebradas, secas, debería ser fácil el acceso, pero sin embargo, la actividad antrópica moderna dificulta un poco la accesibilidad también a muchos de estos espacios porque están siendo reocupados ahora con la ampliación de la frontera agrícola. No es un poco complicado a veces hacer prospección en el valle en estas fechas. Sobre todo la margen derecha tiene la complicación, ¿no? Quebrada del Cerro El Padre, lo tuvo Williams, también lo mencionó en su momento, ¿no? Que eran lugares poco difíciles de acceder porque no eran tan fáciles de acceder. Hay partes que son muy estrechas en relación al río, es un poco peligroso, y en otra margen también hay ciertas dificultades, ¿no? Pero se ha hecho lo posible por registrar la mayor cantidad posible de los sitios, en este caso, como indicado, de los sitios tardíos. Y bueno, hemos tenido campañas que han hecho investigaciones tanto de excavaciones como investigaciones no invasivas, pero concentradas en determinadas estructuras para tratar de caracterizar, definir y estudiar un poco mejor estas características, ¿no? Entonces han intervenido Colcas de Lonuguana, Pueblo Nuevo, en Pacarán, Pacarán 01, que es las Colcas de San Marcos también, Cruz Blanca, en Zúñiga, nuevamente una segunda temporada de Colcas de Lonuguana porque fue el sitio que más información empezó a botar, y Cerro Tinajero en Cerro Azul, que ya está en el Valle Bajo, está a 600 metros de la costa y se trata de una de las colcas más completas prácticamente a escasos metros del mar. Y es una colca muy interesante, el sistema de almacenamiento, que nos ha ayudado mucho a entender también y comparar los productos tanto del Valle Medio con los del Valle Bajo. Sin embargo, no salió tanta información en términos de volumen, pero la poca información de material, de productos que obtuvimos de estas excavaciones fueron muy interesantes para hacer estas comparaciones. También se intervinieron Quebrada Higuerón, Uchupampa, Condoray, el Camino de la Toma con su estructura, en función de estudios estructurales, ¿no? Para entender un poco también. Y en las prospecciones se empezaron ampliando mucho más también, como el caso de Quebrada Cantagay, donde nos concentramos en Catapaya para hacer el estudio de este importante asentamiento, que es uno de los más grandes y densos. Entonces, las intervenciones parten de un principio que podría ser obvio, que toda intervención arqueológica usa más de un método, evidentemente, y también puede partir también de más de una metodología. Entonces, acuñemos un poco el término de multimetodológicos, ¿no? Hacer énfasis un poco, subrayar este tema,
por el hecho de que tratamos de utilizar la mayor cantidad posible de información y métodos y metodologías para obtener la información. Esto nos permite tener principios multivariables, más proxies para la triangulación, para la contrastación de la data, para tener mayor cantidad de capas de información que nos permite hacer los cruces, que nos permite hacer inferencias que sean un poco más precisas posible, salvando el hecho de que evidentemente toda intervención arqueológica va a tener las limitaciones propias de tanto la evidencia que está encontrando como el hecho mismo del objetivo mismo de la propia investigación que puede descartar alguna o se puede dejar escapar un poco de información. Pero de todas maneras nosotros tratamos de ajustar lo máximo posible con la mayor cantidad posible de metodologías que nos ayuden a obtener la mayor cantidad posible de información. Nosotros empezamos con lo básico, que es la prospección arqueológica, los geográficos, estudios de pasional, como el caso del ingeniero Julio Fernández, que todavía trabaja para la Secretaría Técnica del Capaña, que nos ayuda mucho con este tipo de temas. Evidentemente, muchos de los primeros resultados no eran muy auspiciosos, ¿no? Dense cuenta que de la margen derecha de 53,54 kilómetros y 56 a 109 kilómetros en total, consumando ambas márgenes, apenas, como pueden ver, los porcentajes de los caminos que se encontraban eran muy bajos. 10% en la margen izquierda y 5% en la margen derecha. Muy poco. Evidentemente, la transformación de los espacios por las actividades antrópicas modernas que se han dado, o evidentemente desde el abandono de estos espacios por las tradiciones nativas, con la incorporación ya de estos espacios a la colonia española, a la corona española y posteriormente ya en la República, se han ido transformando mucho estos espacios, ¿no? Entonces, evidentemente, ha habido una afectación de muchos de los caminos que por diferentes razones han sido deteriorados, desaparecidos y se empieza a reducir su número. Sin embargo, las pequeñas cifras sí nos están ayudando a entender mucho también cómo estaban comportándose los caminos en el valle, que han sido más de uno en realidad. No solo ha habido un solo tipo, ¿no? El tipo que más sobrevive es el que ya vamos a ver. El geógrafo Oscar Román Godínez de la Universidad Católica, que también trabajó para el proyecto Capaña, nos ayudó a diseñar, por ejemplo, un perfil geográfico de la zona. Primero, concentrándose en las áreas de intervención directa. En este caso, pueden ver el ejemplo de este Cerro Guanaco. Pero evidentemente como geógrafo tuvo que interesarse y ampliar su área de estudio, porque no se puede entender un aspecto geográfico únicamente basados y centrados en un sitio, nada más. Podemos tener el sitio como un hinterland y solo concentrarnos sobre la influencia, pero en el caso del valle, la área de influencia es directamente todo el valle. Por eso las escalas espaciales son muy relevantes. Entonces hay escala micro, macro y meso. Entonces, eso es relevante y en el estudio geográfico salía a la luz un poco esto. Fue muy importante los procedimientos que hizo Oscar, nos ayudaron mucho a entender el valle y a enfocar un poco también cómo iban a ser las investigaciones también, porque evidentemente no podíamos entender ni los caminos ni los sitios sin entender el espacio donde estos estaban asentándose. Por eso fue importante los espacios y la definición de el perfil geográfico del valle, que incluye evidentemente también entender los suelos, la geología, la edafología, etcétera, el propio clima, que se contrasta con la información que iba a salir, que más adelante vamos a indicar. Y la mayoría de las, como pueden ver en la imagen, de los caminos que han sobrevivido son de este tipo. Son un terraplén construido justamente en espacios que han sido relativamente allanados. En realidad, como pueden apreciar en la imagen, muchos de los caminos tratan de aprovechar al máximo el terreno. Donde no se puede, evidentemente hay evidencia que han podido transformar como devastar un poco la roca, excavar, etcétera, pero por lo general se construye el volumen para el espacio de tránsito, que sería la calzada, la cual se construye a partir de un relleno y que se sostiene con muros de sostenimiento, que son los muros que se pueden apreciar, que lo contienen y que llevan a formar y definir justamente este espacio de tránsito, que es un camino de terraplén. Entonces, han sobrevivido muy pocos ejemplos, aunque uno de los más destacables es el de la Toma, porque es un kilómetro completo de camino conservado, que es muy accesible, se puede ver desde la carretera, del cual ha habido muchas leyendas, que la gente menciona que ha sido carretera, que ha sido canal, que ha sido de todo, porque está tan bien conservado que mucha gente inclusive no piensa que puede ser un camino de origen prehispánico. Afortunadamente está conservado, pero mucho de este camino también siguiendo ya más hacia el este ha desaparecido. Y lo mismo la vertiente en la margen izquierda ya en Granadilla, en Ramadilla, perdón, donde ya ha desaparecido y se conservan muy pocos espacios. Entonces, en el caso de Guajil, nosotros podemos apreciar que la trocha que está accediendo Guajil, San Marcos, Daris, que está saliendo de Pacarán, podría tratarse, y con toda seguridad, si un camino prehispánico que conecte estos sitios sin romperlos,
lamentablemente ya ha sido muy alterado, pero la traza original es a todas luces apunta también el origen prehispánico. Claro, espacios Roma también antiguos, habría un camino también o una serie de caminos en el lecho del valle, pero sería difícil determinar si han sido parte de un camino mayor o han sido simplemente manifestaciones más locales que se están expresando en función de la producción de las áreas de cultivo para sacar y hacer redistribuir los productos. Sin el camino, evidentemente, es un poco difícil y entramos un poco en el campo de la especulación. Ahí hay más imágenes de lo que pueden ver el camino de la toma, que se puede apreciar que tiene áreas escalonadas, que aprovechan muchas veces el relieve de las propias rocas que se están encontrando en la zona. El material es local, no parece que hayan traído el material de más lejos. Se sospecha que inclusive han devastado parte del propio talud para sacar material, porque es muy similar y podría expresarse de esa manera. Y es un camino muy sólido, muy bien construido, que tiene un relieve con un ángulo no muy pronunciado. Tiene partes que hay bajadas y subidas, pero es un camino que por lo general tiene un tránsito muy fácil, o sea, como pueden ver, es relativamente llano. Entonces, es un camino muy bien hecho, muy bien pensado, muy bien construido. Lo que permite ser un poco cómo se manifestaba el relleno del propio camino. En estos casos pueden apreciar también imágenes del camino que está en la margen izquierda, ya al frente literalmente del camino de la toma. Es un camino un poco más modesto y ha sido un poco más alterado también últimamente porque mucho de ese material se ha utilizado inclusive para la construcción de los canales, como pueden ver en la parte de arriba en esta imagen. Pero parte de este camino de Ramadilla está permitiendo, y que va a Escalón, a Quebrada de Escalón y llega al sitio de Escalón, nos permite ver cómo estaba construido también ese camino, ¿no? Hay partes que están cubiertas por la vegetación que casi no se ve, pero uno puede llegar a apreciar, moviendo un poco la vegetación, apreciar los bordes y parte de los muros. Es un camino muy interesante, un poco más estrecho y modesto que el anterior, que el de la margen opuesta, pero de todas maneras es un camino bastante interesante y significativo. Este fue delimitado en su momento por Juan Mogrovejo, muy interesante en un proyecto de evaluación que se llama en la zona, que es uno de los pocos caminos que tiene la delimitación, aparte de la que nosotros hemos hecho enfrente. Entonces, es sentido, ha sido investigación, hemos llegado a identificar hasta 79 sitios que están relacionados con el intermedio tardío y con el horizonte tardío propiamente dicho. Hacemos esa distinción porque es un poquito complicado hacer la separación de lo que sería horizonte tardío propiamente dicho, porque estamos viendo que los incas están reocupando espacios y reutilizando espacios que ya estaban anteriormente construidos, los han mejorado, los han ampliado, pero evidentemente se trata de espacios que ya tenían ocupaciones previas, muy densas también, muy complejas. Entonces, no es fácil también distinguir una línea, por lo general, no solo en el valle, cuando nosotros hemos hecho investigación en otras áreas del Perú, dar esa cuenta, ¿no? O sea, es difícil establecer un límite claro en que establezca, que defina el límite temporal entre el intermedio tardío, el horizonte tardío e inclusive las épocas temprano coloniales. Es por cierto, nosotros tratamos también de estudiar estas ocupaciones para entender un poco mejor los procesos y las transformaciones. La mayoría de los sitios, como pueden apreciar, son sitios construidos con técnicas de arquitectónica muy similares, pero no únicas. Se pueden apreciar el uso de paños, ¿no? Adobes, los famosos tapiales que le pueden decir. Se discute si realmente es un tapial per se o es el uso de paños, pero tienen estos volúmenes, como es el caso de San Marcos, o la más común, que es el uso de piedra con mortero de barro, que forman muros de doble paramento, están colocados a doble hilera, y que forman con este enlucido ya los muros que nosotros ya conocemos en el propio Incahuasi, y en la mayoría de los sitios tienen esa técnica, pero también se aprecian las técnicas de los paños como de los ladrillos paralelípedos de barro, que es en el caso de Uchupampa 4, que es un sitio muy interesante porque tiene estas características, ¿no? En casi toda la estructura principal. Y destacan otros sitios, el propio Condora, que también tiene estructuras que son completamente
construidas por el método de paños o de tapiales, ¿no? Entonces destaca que en un mismo sitio pueden haber más de una técnica constructiva. También es el caso de escalón, que vamos a ver en la misma estructura más de un tipo, una técnica. Y evidentemente también destacamos mucho la cantidad y la presencia de colcas. Las colcas en el valle es uno de los valles que mayor concentración de este tipo de estructuras tiene y que es por eso que nosotros empezamos a intervenir, concentrándonos también en este tipo de estructura que es fácil de definir su funcionalidad, ¿no? En este caso podemos apreciar también el caso de Chupampa, como lo está mencionando, que tiene una característica muy particular que está construido completamente el sector principal que le hemos denominado nosotros, que es con ladrillos paralelepípedos de barro unidos con mortero, con un trabajo y un enlucido muy fino, que a pesar del deterioro con el tiempo conserva algunas partes que son sumamente interesantes para el estudio de cómo era la expresión final de la arquitectura en el valle. Evidentemente, para hacer todos estos procesos hemos tenido que trabajar con levantamientos planimétricos, que no se van a limitar únicamente a hacer la planimetría, evidentemente también a generar los puntos de control geodésico que nos van a ayudar justamente a hacer las mediciones y hacer los registros un poco más detallados, ¿no? Entonces es importante entender que se tiene que iniciar con estos procesos, ¿no? Y también a partir de esto que se hacen análisis estructurales no invasivos, ¿no? Es importante también entender cómo se dan estas etapas de intervención. Muchas de estas intervenciones se han dado, evidentemente, gracias a la participación del topógrafo que tiene el proyecto Capañán, que es Gerardo Quiroga, que el cual es el que nos ha ayudado tanto a hacer los procesos como a hacer las capacitaciones para que el personal propio de la Secretaría Técnica Capañán haga los procesos por su cuenta. La Secretaría Técnica del Proyecto Capañán, la mayoría de los arqueólogos manejan los equipos geodésicos y hacen los levantamientos planimétricos como las delimitaciones ellos mismos sin depender necesariamente del personal técnico, sea topógrafo o sea un ingeniero. Entonces, eso nos ayuda en términos operativos a no depender únicamente, pero evidentemente muchos de los procesos ya de la información tiene que hacerse por un especialista, ¿no? Salvando eso. Entonces, muchos de estos estudios nos ayudan justamente a definir mucho mejor dimensiones, los accesos, las características más detalladas de los monumentos que estamos estudiando para permitir justamente ampliar un poco el estudio y complementarlo con los otros tipos de registro que ya vamos a indicar. La fotogrametría también es una técnica, un método muy importante que nosotros hemos realizado y utilizado desde el año 2003. En este caso puede apreciarse el uso de globos con el finado arqueólogo Eric Maquera, que fue uno de los pioneros en la fotografía aérea arqueológica, con el cual utilizaba globos con cordel, como pueden apreciarse en las imágenes, antes de la aparición de los famosos drones, porque eran muy costosos y todavía no disponíamos de ellos en el Perú. Entonces, se improvisaba de esta manera, globos llenados con helio y con un cordel se controlaba lo mejor posible, porque en realidad era muy aleatorio a veces los vuelos, con un intervalómetro en la cámara para controlar de esa manera que vaya tomando secuencia y se vaya seleccionando las imágenes. Era útil y sí salió con buenos resultados. Evidentemente era un poco más trabajoso que usar un RPAS o dron y lo que nos permitió tener muy buenas imágenes. En este caso, ya en el año 2016-2017 ingresaron, se creó el área de nuevas tecnologías en el Ministerio de Cultura por iniciativa de Luis Jaime Castillo y trajo tanto a Aldo Watanabe como Lorenzo Risco que nos ayudaron mucho a hacer los registros, continuar con el trabajo que había iniciado Eric, ya con el uso de RPAS, como pueden ver en la imagen. Es un RPAS, es un dron. En realidad el término es RPAS, ¿no? Porque son las siglas de un vehículo no tripulado controlado por radiocontrol. El término drone son siglas que se usan para vehículos aéreos no tripulados, pero de combate. Pero bueno, ha pegado más el dron y la gente los vende como dron. En este caso, ella es una de las voluntarias que nos ayudó a registrar. Este es el sitio de Condoray, ¿no? Que ayuda mucho a hacer fotogrametría, ¿no? Hay fotogrametría aérea y hay otro tipo de fotografía que vamos a ver. Como pueden ver, las ortofotos nos ayudan a generar también planos. Y eso ayuda mucho también en el proceso porque elimina tiempos. Se combinan ambas técnicas, tanto la geodésica como el hecho del levantamiento a partir de la fotogrametría, porque la fotogrametría no te va a dar detalles, por más resolución que tenga, de los vanos de acceso que uno puede encontrar en campo, porque puedes confundir una fotografía, un colapso de un muro con una mano de acceso. Entonces, para definir muchos esos detalles se tiene que ir a campo y también para pues, establecer los puntos de control en campo, porque para que sea la ortofoto correcta, tiene que estar georreferenciada. Entonces, tenemos que ir a campo y aprovechando que estamos en campo,
También, evidentemente, no solo nos dedicamos a los vuelos, sino también a hacer los registros pormenorizados, gráficos y descriptivos del monumento a detalle. Y con toda esa información nos ayuda a reconstruir planimétricamente con los vanos, y eso nos va a ayudar también a hacer otro tipo de estudios. Otro tipo de imágenes ortorrectificadas, y es una fotogrametría también, es los escáner láser. Evidentemente el método es diferente, que es una nube de puntos. Entonces, acá podemos apreciar el sitio de la toma, donde se puede apreciar a Gerardo justamente colocando y empezando a hacer las mediciones. Se colocan puntos de referencia, que aquí en la imagen no se ven porque son pequeños, pero empieza el escáner a disparar a los láser que rebotan y van regresando hacia un sensor especial, como el que pueden apreciar con un espejo, y que ayuda a empezar a generar una nube de puntos por la cual se empieza a reconstruir y a registrar la imagen con precisión métrica. Entonces se va a empezar a generar, por ejemplo, ese tipo de imágenes. Ese tipo de imágenes nos van a ayudar, nos permiten, por ejemplo, a reconstruir, a medir y hacer todo tipo de estudios sin tener una intervención directa sobre el monumento. Entonces, para hacer mediciones de manera más segura, tiene mediciones que son exactas. Evidentemente tenemos que comprobar en campo y corregir cualquier tipo de divergencia que pueda aparecer, pero evidentemente nos ayuda mucho en cuanto a tiempos y a precisión de registro. En este ejemplo pueden apreciar el mismo monumento que se le indicó de Chupampa, se le hizo el levantamiento, y acá es el levantamiento en el proceso, cuando estén empezando a generar los puntos para que vean cómo se va construyendo a partir de millones de puntos que se van registrando. Entonces, esta imagen es para graficar no es la parte final del trabajo, sino la parte del proceso y la comparativa con una imagen registrada mediante cámara fotográfica tradicional. Eso también nos permite ir a un siguiente paso, que es el análisis estructural. En el análisis estructural tenemos que concentrarnos también en muchos detalles arquitectónicos fundamentales, ¿no? Tanto aquellos que son funcionales como aquellos decorativos y aquellos que son relacionados no a una funcionalidad objetiva física real, sino también a conceptos mismos que se dan en la arquitectura, como la presencia de determinadas características propias de la estructura que no están relacionadas directamente a la funcionalidad misma. Es importante establecer eso para identificar también los materiales que se usan, la calidad de los mismos, ¿no? La resistencia de los materiales, qué es dable, cuáles son las afectaciones principales que están de manera primaria, qué tan resistentes son los materiales, cuáles han sido las afectaciones y tratar de identificarlas con más detalle, ¿no? Es importante ver también los detalles, ¿no? De la arquitectura, cómo se está amarrando. En muchos casos, como pueden apreciar en la imagen mayor de la derecha, es una imagen de los amarres que se usan para las techumbres, que se conserva muy poco en la mayoría de las estructuras del valle. Y cuando se encuentran, se tienen que registrar al detalle. Esta es una macrofotografía justamente o sea, es el detalle de uno de estos, cómo se están amarrando las cañas para la construcción de una techumbre que ha sobrevivido en uno de los sitios, en el caso de Uchupampa. También, evidentemente, el sitio de las bases, las piedras, como que se llamaban las famosas piedras semicanteadas, que muchas veces se usan en las descripciones, que efectivamente no demuestran un nivel de cierto trabajo, no tan refinado como las piedras más pulidas que podemos ver en otros sitios más refinados incas, pero sí que responden a una necesidad de generar una determinada forma para resistir, para sostener determinados elementos estructurales de la arquitectura. Ver también los detalles de cómo están colocados. En este caso, lo que les mencioné anteriormente, el uso de ladrillos paralelípedos de barro, unidos con mortero de barro y recubiertos, como pueden apreciar en la otra imagen, con este enlucido tan fino que se puede ver. En algunos casos se puede apreciar todavía restos de color, que lo que más destaca es el color, ese color rojizo ocre y un color, bueno, más amarillento también, pero que ha absorbido muy poco en realidad. Y los análisis espaciales. Una vez que ya se ha hecho estos levantamientos de información y se tienen los diferentes volúmenes de información de todo el valle, pasamos a hacer análisis espaciales, que pasan a tres escalas, que es la micro, ¿ya? Es la escala meso, más local, y la escala regional, que es la a nivel macro. En nivel macro se hacen análisis visual de cuencas. En el análisis visual de cuencas están relacionados a la visibilidad y visualización desde y a partir de determinados puntos reconocidos en el terreno. En los casos de los asentamientos, el camino y determinadas zonas que pueden ser relevantes, simbólicas también por las montañas más destacables, etcétera, ¿no? Que en el paisaje se pueden manifestar y que son muy significativas, inclusive a la fecha, como el caso de Cerro San Juan, que muchos locales no lo llaman Cerro San Juan porque consideran que en realidad Cerro San Juan era el poblado que estaba en la base, ¿no? Pero cuando uno ve la información en el IGN sale como Cerro San Juan y es el cerro que se ve de todo el valle. Es un cerro impresionante que está literalmente en la frontera ya con Yauyos. Es muy relevante por eso hacer este tipo de estudios porque nos ayudan a dar nos indican más o menos ciertos patrones. Evidentemente la información por sí sola no lo es todo, ¿no?
Pero en el caso de la información ya meso y más local, en este caso estas imágenes, hacemos sintaxis espacial. ¿Ya? La sintaxis nos ayuda a entender cómo era, en términos de accesibilidad y visibilidad, cómo se estaban dando los flujos dentro de los propios asentamientos. En este caso podemos ver un caso de Quebrada Cantagallo, que es justamente un modelo que hemos usado para este tipo de estudios, que nos permite ver cómo permite la acumulación de pasos que le llaman ellos, o sea, cómo pueden las plazas, en este caso, pueden acumular, redistribuir los flujos internos dentro de los propios sitios, ¿no? En este caso destaca mucho porque de todo el sitio que se hizo la planimetría, destacaba esta pequeña plaza, que no se veía también en campo porque está muy deteriorada, porque había elementos aluviales, etcétera. Pero cuando empezó a definirse la arquitectura, en la planimetría, era muy interesante la información que botaba. Evidentemente tiene como contrastar la información con los relieves, no se puede basar únicamente en información en plano, y se tiene que hacer muchas más variables, ¿no? Pero de todas maneras nos están dando muchas indicaciones interesantes justamente de cómo se están manifestando los flujos internos dentro de este tipo de monumentos, ¿no? Es por eso que este tipo de estudios es muy importante para entender a nivel micro el flujo. La vialidad es importante hacer énfasis también en este tipo de aspectos. La vialidad macro es una vialidad regional, que estamos hablando de la conexión de diferentes espacios altoandinos con la costa, con toda la posibilidad de aprovechamiento de los recursos, considerando la propia permeabilidad del camino, pero también los flujos que se dan tanto en el camino a nivel más local y a nivel interno, como en este caso. Entonces, nosotros podemos apreciar en muchos casos en la sierra cómo los caminos desaparecen al ingresar a las plazas, en el caso de Bonocopampa, pero también se pueden apreciar caminos que no entran al sitio. En el caso de Punto también se puede apreciar estas características, ¿no? Entonces, cómo se está expresando la movilidad, la distribución de la movilidad, cómo a través de la arquitectura, se condiciona la movilidad al interior de los propios espacios de los monumentos. Los espacios son definidos por la arquitectura, evidentemente, ¿no? Nosotros estamos transformando, obligando a la gente a transitar por determinado espacio definido per se para que se vea, para que puedas fluir o para que no se vea o restringir el acceso a determinadas áreas. Es por eso que se pudo, a través de este tipo de estudios, determinar la zonificación, ¿no? La clasificación de los espacios y de los sectores, la sectorización del monumento, por su relieve, por los propios muros que evidentemente están indicando que se está restringiendo, que el acceso es un acceso, un solo acceso muy restringido, muy angosto, otros que son más anchos, etcétera, ¿no? Y el propio programa que nos ayuda a entender justamente dónde se está concentrando más, en este caso lo que indica en rojo los colores, cómo son la distribución de estas movilidades, ¿no? Entonces es muy importante y muy útil como herramienta. Evidentemente, el estudio por sí solo, su información no va a ser completa y total, ¿no? Pero sí nos da una variable más para tratar de entender mucho mejor cómo estaban dando el comportamiento de los flujos internos dentro de los monumentos. En estos casos se han usado varios programas que ya les voy a indicar, que algunos son gratuitos, que nos ayudan justamente a hacer este tipo de estudios y nos permiten ver en el caso de los nodos, cómo a partir de los nodos se va reconstruyendo justamente los flujos extrapolados a la planimetría y cómo se reconstruye en un negativo de los flujos internos a través de esas calles, algunas que incluso que ya no se ven, pero que nos podrían indicar a través de el acceso, el espacio entre una y otra estructura o recinto, cómo se está manifestando. Es muy interesante esto, pero evidentemente son un tipo de variables. Los primeros programas que se usaron fueron el Ajax, que es un programa gratuito, que tiene ciertas limitaciones porque es fácil de usar. Luego estaba el Agraph, que también es un poco más amistoso, pero que también enfrentaba algunas limitaciones. Entonces empezamos a utilizar otros programas, en este caso el PAYEC, para utilizar un poquito más variables, ¿no? Particiones, vectores, permutaciones, jerarquías, clúster multivariables, redes, etcétera. Y usamos el DeepMax, que es un programa excelente para hacer este tipo de estudios y que tiene plataformas inclusive para ser usadas en programas GIS. En el caso, tiene un plugin que se puede usar en el QGIS. No estoy seguro si se puede usarse también en el ArcGIS, que es el programa que más usamos en realidad nosotros, donde hacemos los análisis de estudio a nivel más regional y más macro, con el análisis visual de cuencas, ¿no? Etcétera. Pero en el análisis detallado estamos utilizando el DevMax y también, evidentemente, el SDNA, ¿no? Que ayuda bastante. Hay que hacer estadísticas también de eso, ¿no? Mucho con esta información nosotros pasamos, procedemos, no necesariamente en ese orden, pero nosotros, bueno, hemos hecho intervenciones. Nosotros en 2013, antes de los análisis espaciales, empezamos con las excavaciones, concentrarnos básicamente en recuperar información que pudiera haber en los sistemas de almacenamiento, porque era algo muy interesante. Esto de los sistemas de almacenamiento, el propio Guido Casaverde fue uno de los que inició con hacer enfatizar el estudio, la necesidad de hacer estudios con esto. Y uno de los primeros que hizo la intervención en Cañete fue Fabio Ramírez, en el año 2011.
en la que también participó Guido Casaver, que en el sitio de Pacarán 1, que nosotros volvimos a intervenir en el año 2013 porque los resultados preliminares eran muy prometedores, muy interesantes. Entonces, básicamente las excavaciones se concentraron en establecer y definir un, no si es que había caminos, Lunahuana se excavaron 2 años, 2 temporadas, porque empezaron a botar mucha información. Este es Cruz Blanca, esto es Colcas Lunahuá, este es Pueblo Nuevo y este es Pacará 01, este es Cerro Tinajero, que está casi en la costa, ¿no? Bueno, son el equipo que nos apoyaron bastante, los trabajadores locales, muy bien capacitados. Me sorprendió la calidad del trabajo, los muchachos muy comprometidos también. Destaco el apoyo de Fabio Ramírez, que ha sido uno de los impulsores de las intervenciones arqueológicas en el Valle de Cañete. Bueno, él es de Cañete, tiene mucha interés en la zona y es una de las personas que más intervenía en la zona. Billy Van, que es un excelente arqueólogo, que lo pueden apreciar aquí excavando. Carlos Cámara, también muy buen profesional. Lilia Piquien, Marta Vázquez, son arqueólogos muy buenos que en realidad hicieron milagros porque cuando hicimos estas excavaciones teníamos una limitación de tiempo muy restringida y estamos excavando sitios en simultáneo, porque excavamos un pequeño equipo con dos arqueólogos, con sus respectivos trabajadores, trabajando, excavando en un sitio y teníamos otro equipo de similar cantidad en otro sitio y tener que ordenar toda esa información de manera lo más precisa posible con limitaciones de tiempo y también de presupuesto, y los muchachos lo hicieron de una manera profesional sorprendente y es algo que siempre tengo que destacar, que estos muchachos, bueno, realmente son muy buenos profesionales, ¿no? A raíz de lo que se obtuvo la información, lo que más salió fue información de material, productos agrícolas, ¿no? Prácticamente más del 80% de lo recuperado salió era de esta característica, era material agrícola, y la mayoría vino, casi el 90% de Colcas del Unaguaná, de una unidad de excavación. No quiere decir que de la mayoría de los sitios salió, pero evidentemente había algunas limitaciones porque ya habían sido muchos espacios alterados, ¿no? Muchos habían sido, al ser abandonados, habían sido vacíos, habían dejado muy poco material. En el caso de Colcas de Naguaná, era un sacrificio ritual que se había enterrado, habían quemado prácticamente en más de una ocasión, y habían varias capas de quema y de entierro, y de quema y de entierro, hasta formar una suerte de estratos de un solo evento, donde habían destruido parte de la colca hacia adentro, ¿no? Y gracias a ese evento es que se han conservado mucho del material. ¿No? Era material abundante, ¿no? En este caso pueden apreciar algunas semillas de coca que se obtuvieron cerca de 1/4 de millón de semillas de coca en la temporada 2014, porque en la primera temporada sacamos 2.132, era poquita, pero para mí era bastante en ese momento y fueron muy interesantes y eso es lo que nos obligó a abrir una segunda temporada y se lograron identificar a nivel más macro cerca de 26 especies. Para esto nosotros nos apoyamos en el trabajo profesional, que es el caso de Luis Guamán, ¿no? Que es el biólogo, que es el coordinador del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica del herbario de Magdalena Pablos de la Universidad Cayetano Heredia, que es un excelente profesional, que es uno de los mejores laboratorios para hacer análisis botánico, porque nos hizo tanto a nivel micro como macro, nos ayuda a contabilizar, identificar especies, pero también hacer flotación, análisis palinológico y todo el tipo de, con cepillo, etcétera, ¿no? Cepillando la cerámica también para entender este, para estudiar un poco el almidón que podía conservarse también en la cerámica, utilidad que pudimos haber podido rescatar. Muy interesante la información, porque, por ejemplo, con esos estudios pudo identificarse que también había presencia de coca en el sitio de Pueblo Nuevo, que a nivel macro no apareció, pero a nivel micro se pudo establecer a nivel palinológico, ¿no? Entonces, muy interesante eso, y de la mayoría de los productos que se encontró, el 94% eran semillas, y de esas semillas el 79% eran coca. Entonces, a pesar de que al principio lo que más aparecía era maíz, las corontas, ¿no? El tipo de desecho de maíz, pero a nivel de volumen, coca fue lo que más apareció y era la nomogranatense, no era la Erythrocilum coca, era el Erythrocilum nomogranatense, la versión que por lo general se puede creer que era la que más se daba en los valles de la vertiente occidental de los Andes, y la Erythrocilum coca podría darse más hacia la vertiente oriental. Entonces, mucha de esta información, como hemos podido ver en este resumen un poco apresurado, se ha obtenido gracias al enfoque de darle mucho más de un método de intervención de manera simultánea, porque mientras nosotros estábamos trabajando en la excavación, Oscar Román estaba haciendo prospecciones geográficas en el valle, haciendo entrevistas, buscando información.
De la misma manera, mientras un equipo muchacho estaba excavando en un sitio, en otro sitio que se había tenido, estaba haciendo el registro de la ortofoto, luego se regresaba a conocerla con Gerardo para hacer la planimetría y era pues una manera de tratar de no solo ahorrar tiempos y recursos, sino el hecho de optimizar también un poco la mayor cantidad posible de información. Son 13 años que evidentemente no han sido continuos, ¿no? Ha habido temporadas y otras temporadas. Y hay que destacar también que ahora ha habido orientación hacia otros espacios ya fuera del valle, también en Cañete, como en el caso de las intervenciones de Miguel Cabrera y José Bernabé, que están interviniendo esa fabulosa evidencia que ha aparecido en las canteras, ¿no? Que es impresionante encontrar ese tipo de sitios, ¿no? Que ya se conocían por los pobladores locales de Coahuila, ¿no? Pero a nivel científico son las primeras intervenciones que se están dando, ¿no? Que la información es impresionante, ¿no? Y que va a dar más que hablar cuando se haga el perfil geológico, ¿no? Que es una cuestión también de presupuestos y tiempos, ya que en lo futuro, cuando se den las facilidades y las condiciones, se va a hacer para comparar con otros perfiles donde se ha encontrado evidencia de arquitectura con este tipo de bloques. Es fabuloso, ¿no? También se han identificado pequeñas canteras más locales, como en el caso de Cerro Higuerón, donde se encuentra la evidencia de cómo están devastando las rocas para utilizarlas en la arquitectura. Es interesante. Claro, ese no tiene esa relevancia de la piedra tallada tan bonita que encontramos en Quilmaná, pero sí habla de cómo se está aprovechando los recursos, cómo se mueve la economía un poco local acá, ¿no? Evidentemente hay ciertos sesgos que siempre vamos a enfrentar, ¿no? Por cuestiones presupuestales también. Falta afinar mucho más en cuanto a las precisiones de la temporalidad, ¿no? Una cronología mucho más dura, ¿no? Que tenemos que escoger entre análisis palinológico a hacer análisis de radiocarbono, ¿no? Entonces, se necesita afinar mucho esto y por eso yo destaqué primero las intervenciones de estos arqueólogos jóvenes que están empezando a empujar un poco para eso, a orientarse hacia eso, ¿no? La arqueología no debe limitarse únicamente a la obtención de la data fría y sin procesar y sin pasar por el proceso de análisis, ¿no? Porque en realidad mucho de lo que destacamos en la arqueología de investigación es justamente tratar de analizar lo más posible, de la mayor cantidad posible de ángulos también, la información que obtenemos en campo. Bueno, espero no haberme excedido mucho, he sido un resumen un poco accidentado y breve, y que espero que esté a la altura de la invitación que me ha hecho el colegio. El honor que me hacen en realidad es, yo solo soy un arqueólogo, como pueden apreciar, cualquier cosa positiva de estos proyectos es más mérito de los muchachos que han trabajado conmigo. Yo solo me dedico a hacer el PPT, así que le agradezco mucho su atención, no sé si ya me he pasado de tiempo.